Buenos días, mis hermanos. Otro sábado más, contentos siempre, aunque con un poquito de frío, pero abrigándonos. Ya se nos pasa el frío y estamos siempre dispuestos aquí a aprender de la palabra del Señor, a estar juntos en comunidad. Es bueno verles, aunque sea a través de la pantalla, es bueno verles a ustedes con ese ánimo, con esas ganas. A muchos no les hemos visto desde que iniciamos la pandemia, pero el sábado al sábado que les podemos ver es una satisfacción de saber que están bien y que seguimos juntos en la Academia Bíblica. Vamos a ponernos en manos del Señor. Amado Dios, queremos darte gracias por este día. Gracias, Señor, por tus bendiciones grandes. Gracias por la lluvia, porque eso también ha traído, Señor, el refresco para nuestras plantitas, para nuestro planeta, para nosotros, para nuestro suelo, nuestra agricultura. Todo es bueno. Lo que viene de ti, todo es bueno y te lo agradecemos, Señor. Nosotros tenemos que adaptarnos al tiempo que viene. Nos abrigamos más, nos cuidamos, Señor, para no enfermarnos. Y te agradecemos porque lo que tú haces en cada estación siempre es perfecto. Te pedimos que tú nos cubras con tus bendiciones, que en este tiempo de lluvias solo nos protejas, nos cuides de accidentes de tránsito afuera, que nos des esa prudencia y esa sabiduría siempre para manejar, que nos puedas bendecir, Señor, en cada momento, en cada tiempo, como siempre lo has hecho. Gracias por la semana, siempre agradeciéndote porque ha sido una semana buena, Señor. Hemos tenido el pan de cada día, que es lo más importante, y la salud, Señor. Y con eso se alegra nuestro corazón para elevar una oración y decirte gracias, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel. En este día quiero agradecerte, Señor, especial por nuestro profesor Jorge Vaquero, que tú lo puedas bendecir, que sobre él siempre tu Espíritu Santo para lo que él ha preparado nos pueda transmitir y a nosotros, Señor, pueda llegar también esa palabra, podamos receptar con corazón y mente abierta para que nosotros, Señor, podamos siempre, siempre aplicar lo que tú nos quieres decir. Gracias por el tiempo que das a los hermanos de estar en la clase. Gracias por lo que nos permites hacer con la Academia Bíblica. Te agradecemos porque tú harás las cosas perfectas para el bien de todos los hermanos. Nos ponemos en tus manos, bendito Jesús, siempre dándote la bienvenida, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, Bueno, mis hermanos, hoy tenemos una clase muy, muy interesante. Joel es un libro que tal vez algunas personas no lo han leído, pues ahora vamos a tener la oportunidad de aprender de él con nuestro profesor Jorge Vaquero, que ya es profesor oficial de la academia, siempre nos está apoyando y le queremos dar gracias por eso a Jorge, porque siempre está dispuesto a compartir de su conocimiento. Las personas que no han tenido la oportunidad de conocerles, porque hay muchos estudiantes nuevos que se han integrado en este ciclo de estudios, pues Jorge estudió la licenciatura en el Seminario Sudamericano, terminando ya su tesis de DINA del desarrollo de la niñez con la Universidad Lee, también con convenio con el seminario, ya muy pronto tendremos esto, y él ha hecho varios estudios geológicos a nivel de algunos institutos muy renombrados aquí en el mundo, ¿no? Porque aquí tenemos asociaciones como en Hemring, que es, creo que es el nombre de donde Jorge también aporta y sigue actualizándose constantemente. Le damos gracias también porque Dios le ha bendecido con el talento de los idiomas y él nos ayuda mucho con el trabajo de traducciones con los misioneros en el Semisud y su trabajo es perfecto para podernos comunicar con todos en esa perfección. Lo único, antes de empezar y darle paso a Jorge, les quiero pedir que las preguntas que ustedes manden al chat sean concretas, necesarias, concisas, para que no interrumpamos a los hermanos que están conectándose por medio del celular, porque se les apaga cuando tratan de leer las preguntas. Entonces, mándenos lo que usted necesite saber para que no llenemos el chat tal vez con otros comentarios. Eso nomás, hermanos, siempre agradeciéndoles esa buena disposición, pero pueden enviar las preguntas que ustedes quedan o si no, ya les damos el espacio para que ustedes puedan también preguntar al profesor. Bienvenido, Jorge, la clase es gracias, tuya. Doris. Gracias por aceptar. Gracias, Doris. Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien esta mañana de sábado. Es realmente, como decía Doris, para mí un gusto poder estar con ustedes y poder compartir un poquito de lo que la palabra del Señor dice, un poquito más acerca de lo que podemos descubrir y lo que podemos aprender para aplicar a nuestra vida. Doris me comentó y me pidió que podamos conversar esta mañana acerca del libro de Joel.
Y para ello empezaremos entonces porque a mí me gusta hablar bastante, pero tengo hoy la gran meta de poder hacer un resumen y que podamos tener ciertas bases que podamos utilizar para nuestra lectura posterior. Así que voy a compartir la pantalla con ustedes, espero que se pueda ver. Luis, ¿me confirma si se puede ver? Sí. Sí, ya, perfecto. Entonces, vamos a hablar hoy del el libro de Joel. El libro de Joel es uno de los profetas menores, es uno de los profetas menores dentro del Antiguo Testamento y es un libro bastante corto. Si usted lo ha leído alguna vez, se va a dar cuenta que es un libro que tiene apenas 3 capítulos. Creo que nos quedamos congeladas. A veces pasa eso con la tecnología cuando estamos en vivo. Vamos a esperar que se pueda. ¿Ya? Te quedaste congelado un momento. Ya. ¿Ya? ¿Se escucha? Ya, perfecto. Entonces, como les decía, el libro de Joel es un libro de los profetas menores, es decir, está dentro del Antiguo Testamento y posee ciertas características que van a ser interesantes. Si usted lo ha leído, va a ser interesante que usted lo pudiera volver a leer después de esta clase con alguna de las claves que vamos a estar revisando en esta mañana. Y si no lo ha leído, me gustaría que tomara apuntes. Las diapositivas van a estar a su disposición. Entonces usted podrá tomar ciertos aspectos, por ejemplo, los pasajes bíblicos que van a ser importantes que usted los lea más adelante y otros pasajes que también son referencia a otros libros del Antiguo Testamento, porque como sabemos, muchos de estos textos están interconectados con otros. Así que pasemos a la guía de estudio. La guía de estudio de esta mañana va a ser bastante rápida. He dividido esta clase en 7 partes. Estas 7 partes van a revisar algo del el autor, algunos aspectos generales, el contexto histórico, una pequeña estructura literaria, la simbología de lo que estamos hablando. También vamos a rever un poco acerca del tema de los oráculos dentro del libro profético. Vamos a revisar finalmente algo a partir del mensaje que tenemos para nuestros días y un par de preguntas que podemos llevarnos a nuestras casas en esta mañana para poder Aquí, seguir ¿por qué no se me hace pensándolas. el volumen? No sé qué pasa. Sí está sonando bien. Jorge, solo podemos ampliar Ya para que subiste el salga volumen del teléfono, en pero no Déjame, me presentación. no se la puedo, pues. ahí, Pero no puede sé si ser. será por mí. Sí, en presentación. Los demás, el volumen está perfecto. Arreglen sus audios porque no está mal el volumen. Ahí Entonces, está para que bien. no interrumpamos. Sí. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, finalmente tendremos algunas preguntas que me gustaría que ustedes se las pueden llevar a la casa y las pudieran pensar un poco más, oraran en ellas y pudieran de pronto escribir algo para su crecimiento personal. Entonces, habiendo dicho eso, empecemos. El libro de Joel, como les decía, es un libro que está en el Antiguo Testamento, es un libro escrito aparentemente, y esto es algo de debate, está escrito posterior al exilio. Me imagino que ustedes que ya han tenido esta clase con respecto a los profetas, ya han revisado un poco del tema histórico del exilio, el posexilio, los diferentes momentos de la historia de Israel, pero el libro de Joel tiene ciertos tipos de debates. Uno de ellos es que el libro de Joel dice simplemente que fue escrito a partir de las palabras que le dijo Jehová a Joel, el hijo de Petuel. Entonces es interesante que el libro no presenta si Joel fue el que escribió y probablemente no lo haya sido, sino que simplemente lo que hicieron fue recopilar lo que ya era popular dentro del conocimiento del pueblo de Israel. Y vamos a ver que esto es interesante porque el libro de Joel va a tratar mucho del tema de la profecía comunitaria. Es decir, la profecía no viene a una sola persona, sino que más bien el libro de Joel nos va a demostrar que la profecía y la intervención de Dios se da a nivel comunitario, se da a nivel del pueblo de Dios. Entonces, el libro de Joel tiene a duras penas 3 capítulos, pero si nosotros hemos leído la Biblia católica vamos a encontrar que tiene 4 capítulos. El capítulo va del 1, el 2 y el 4 hasta el 18, pero si nosotros leemos nuestra Biblia, la Biblia cristiana, si le llamamos así, va a tener únicamente 3 capítulos. Y el tercer capítulo terminará en el versículo 21.
Algunos se preguntarán entonces cuál es la diferencia entre la Biblia cristiana, la Biblia protestante y la Biblia católica. Es bastante simple en realidad. Resulta que el libro de Joel, como ustedes le quieran llamar, dentro de la Biblia católica fue traducido a partir de la versión latina, de la Vulgata, la que está en la diapositiva. En cambio, la versión protestante está traducida a partir de los textos disponibles en el hebreo. Entonces, si ustedes recuerdan, los libros en el hebreo no tenían vocales y tampoco tenían numeración, sino que más adelante escuelas de fariseos y de escribas, como los masoréticos, empezaron a ponerle las vocales. Por ejemplo, si usted lee este texto donde dice autor, Joel, usted va a ver que tiene esos puntitos encima de las líneas que son las letras. Por ejemplo, ese tiene un punto arriba, ese tiene 3 puntos abajo, y esas son las vocales. Ese tipo de puntos son posiciones posteriores, es decir, que el texto inicial no tenía estas divisiones. Es por eso que usted cuando lea el texto en la Biblia católica, si usted tiene una Biblia católica en casa, usted va a encontrar que a partir del versículo 4 va a encontrar una pequeña nota que dice Vulgata, es decir, que ese texto fue traducido a partir de la Vulgata. Sin embargo, lo que hace la diferencia es que simplemente son los mismos textos, solo que la numeración es distinta. Ahora, hablando un poco más acerca del texto en sí, sabemos entonces que el libro fue escrito no por un Joel, hijo de Petuel, sino más bien que el autor habla acerca de las palabras que Dios le dio a Joel. Y si usted se da cuenta, es muy importante en el texto, porque el texto no va a decir muchas veces Dios, sino va a decir Jehová, que es la palabra en hebreo Yahvé. Y va a ser traducida en nuestras Biblias, dependiendo de la versión que usted tenga, como Yahvé o Jehová, o también como Señor. Y usted lo va a encontrar en mayúsculas. Todas esas palabras son la misma palabra, Yahvé, en el texto en hebreo. Ahora, el texto que vamos a continuar entonces en el libro de Joel también nos va a presentar otro aspecto. Presenta a un pueblo que no tiene un rey. Si nos vamos un poco a la historia, Israel tuvo un periodo en el que tuvo reyes. Este periodo se extendió por alrededor de 300 años a partir del 1000 antes de Cristo y alrededor del año 700 más o menos antes de Cristo, previo a la llegada, la división del reino y luego a la llegada de Babilonia para llevarlos al cautiverio al reino del sur. Este texto no menciona nada acerca de reyes, no menciona nada acerca de una persona representativa y nos podría entonces indicar que el texto está escrito post-exilio. ¿Por qué también podemos sostener esta historia, esta pequeña teoría? Es porque el texto nos revela ciertas palabras y ciertos temas que están presentes en otros libros proféticos. Por ejemplo, el día del Señor. Otro tema que también va a ser tocado en este texto va a ser la restauración del templo, restauración de la adoración, los cuales son temas que utilizaron y que fueron escritos por los sacerdotes y otros escribas post-exilio. Si ustedes se acuerdan, vamos a ver un poquito el tema del exilio, algunas de las políticas que se manejaron dentro del exilio y qué fue lo que significó esto para la historia de Israel. Pero entonces muchos autores, a pesar del debate que existe, si es que fue escrito antes del exilio, hacia el año 800, muchos autores confirman de que el texto en realidad fue escrito hacia el año 400 antes de Cristo. Si nos situamos un poco dentro de la historia, según lo que se ha investigado, hay un debate también en la academia con respecto a esto. El segundo templo que estuvo a cargo de la reconstrucción con Nehemías, luego del regreso de los judíos del exilio a Judea, está en el 515. Entonces, muchos autores dicen que lo que dice Joel y los textos que tiene probablemente hagan referencia a este hecho como algo pasado. Entonces, el texto de Joel puede ser descrito y puede ser datado de una fecha no posterior al año 400 antes de Cristo. Porque si usted se acuerda, luego en el 332, 333, con la llegada de Alejandro Magno, se instaura el periodo helénico, el periodo griego dentro de esta zona. Entonces, con esta idea en mente de quién fue el autor, que no estamos muy seguros, probablemente haya sido una escuela escribana, con respecto a la diferencia que tenemos en la numeración, con respecto a la condición política en cuanto al rey, y también en el momento histórico, procedamos a hablar un poco más acerca del contexto histórico en sí.
El libro de Joel es interesante porque no menciona directamente dónde fue que sucedieron las cosas, sino que simplemente da ciertos destellos que nos pueden explicar a nosotros en qué momento se considera que el texto tomó lugar. Entre ellos vamos a ver que entonces el libro de Joel en el capítulo 2 va a mencionar al valle de Josafat. El valle de Josafat es bastante interesante porque el valle de Josafat era un constructo, era una idea que tenía el pueblo de Israel en ese momento con respecto a un lugar donde Josafat venció a los moabitas. Si usted tiene su Biblia, me gustaría que usted lo pudiera escribir y lo pudiera revisar más adelante, pero si usted va a Segunda de Crónicas, el capítulo 20, versículo 1 y versículo 2, usted va a encontrar que dice lo siguiente. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, entre ellos los amonitas, vinieron en contra de Josafat a la guerra. Y algunos acudieron y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Engadi. Si usted lee esa historia en Segunda de Crónicas 20, usted va a notar que entonces el libro de Josafat hace referencia a ese valle donde Josafat venció a estos dos pueblos. Entonces, para el pueblo de Israel era muy normal entonces haberse hecho una idea de que en ese lugar, ese valle, en realidad era conocido como un lugar de victoria o de bendición. Más adelante, algunos textos masoréticos, algunos textos como la Mishnah, algunos textos van a revelar de que este valle en realidad era conocido también como el Valle de Sidrón, el cual es un valle, un pequeño valle que divide a Jerusalén, la ciudad, con el Monte de los Olivos. Es un pequeño terreno geográfico en el cual probablemente haya pasado toda esta historia que les comentaba según Crónicas, el capítulo 20. Segunda de Crónicas, el capítulo 20. Ahora, sabiendo entonces que esa es una sola de las menciones en cuanto al lugar, sabemos que entonces toma lugar dentro de la provincia de Judea, al sur, en el reino de Israel. Pero si también vamos a la historia, resulta que este reino, el reino de Israel, el reino del sur, lo que sufrió fue una condición de invasión con respecto al exilio. Este exilio fue realizado por los babilonios, se llevaron a Babilonia realmente a la zona más, digámoslo así, a los académicos, a los religiosos, a las figuras más importantes dentro del pueblo de Judea, de la región de Jerusalén. ¿Qué sucede con esto? Al llamarlos en el exilio, se los llevan desde el año 586 hasta el año 537 al 538 antes de Cristo. Se llevan a la clase aristocrática del pueblo de los judíos, se los llevan a Babilonia y en Babilonia son expuestos a nuevas culturas, nuevas formas de pensar, nuevas filosofías, pero en el pueblo que quedó en Jerusalén, el pueblo que quedó en toda la provincia de Judea, también seguía la vida. Es muy probable que los que hayan quedado allí hayan sido los campesinos, otros grupos libres, grupos de pastoreo, grupos de agricultores, que también tuvieron un desarrollo importante en cuanto a su lectura popular, en cuanto a su conocimiento con respecto a Dios. Y estas dos tradiciones vamos a ver que se van a encontrar luego del exilio, cuando regresan las personas que habían ido al exilio y empiezan la reconstrucción del templo. Es por ello que luego de que Babilonia cae a manos del reino persa, y leemos esto, vamos a ver esto en Esdras, con respecto a la idea del edicto de Ciro, que envía a los que estaban en el cautiverio, en el exilio, de regreso a Jerusalén, y los envía a que reconstruyan el templo. Y es bastante extraño porque la figura de Ciro y de Zorobabel, dos figuras de Persia, son bastante interesantes porque son las únicas figuras dentro del Antiguo Testamento de extranjeros que son puestos como personas positivas, como personas que ayudaron a la historia del pueblo de Israel. Entonces, luego de que pasa el exilio y regresan del exilio a Jerusalén y empieza todo el tema del proyecto de la reconstrucción del segundo templo, posterior a 538, 537, existen tres aspectos dentro de la política de los persas que era importante analizar. La primera de ellas es que tenían una benevolencia religiosa, es decir,
tenían una estructura religiosa libre. No imponían la adoración de los dioses que tenían en sus reinos, sino que simplemente dejaban que los pueblos vasallos, los pueblos que habían sido conquistados, tuvieran su propia religión. E incluso en ciertos momentos de la historia, los reyes se hacían y hacían fieles devotos de los dioses de los pueblos conquistados. Un segundo aspecto que es importante resaltar dentro del contexto histórico y este aspecto político es que también esta estructura política estaba sometida por obligaciones. Es decir, que los pueblos que habían sido conquistados estaban gobernados por medio de un sistema que estaba basado en los impuestos. Es decir, ellos no ponían ningún tipo de presión con respecto a la religión, pero la forma en la que ellos gobernaban y tenían el control sobre los pueblos era a través del pago de impuestos. Entonces, la figura religiosa o líder dentro del pueblo vasallo lo que hacía era controlar el pago de los impuestos a la corona. Además de eso, vamos a encontrar también de que hay una represión a las rebeliones, por ejemplo, la que encontramos en Esdras 43. Esta represión a las rebeliones lo que significaba era que simplemente cuando existiera un grupo armado dentro de los pueblos vasallos que pudiera significar una clase de amenaza al reinado, lo que iba a hacer la fuerza política era tomar sus armas a través del ejército y poder reprimirlo. Entonces, estas tres ideas de políticas en respecto a los que gobernaban y los que estaban encima de Judea, va a ser replicado dentro del libro de Joel. Es por ello que en el libro de Joel vamos a encontrar tres partes centrales. Hay mucho debate también con respecto a las partes que tiene el libro de Joel y los temas que se tratan. Pero el libro de Joel pertenece a un estilo literario del profetismo, tiene una característica de literatura profética posterior, es decir, no es de las partes iniciales en las cuales el oráculo de Dios hacía un llamado, a un llamado al arrepentimiento, un llamado al cambio, un llamado a arrepentirse del pecado y en la reconciliación con Dios, sino que esta figura literaria del profetismo de Joel está más asociada a un apocalipticismo, es decir, y vamos a revisar esto más adelante, cuáles son las claves para entender el apocalipticismo en Joel, pero esta figura la vamos a encontrar bastante clara dentro del libro de Joel porque presenta cómo la intervención de Dios a través del día del Señor, ese tema del día del Señor va a ser muy recurrente, presenta a un pueblo de Israel que está destruido, pero a la vez no lo presenta como un pueblo definitivo, una situación definitiva como la destrucción y un cataclismo, sino que más bien lo presenta como una promesa de expiación, de salvación, por medio de la intervención divina y un juicio hacia los que están en contra de Israel para finalmente dar un mensaje de liberación y restauración. Si usted ha leído entonces el libro de Joel o lo va a leer más adelante, usted puede identificar estas cuatro partes. Un prólogo que va del capítulo 1, versículo 1 al 4. Una primera parte, una parte 1 que está en el capítulo 1, versículo 5 al 2:17, en el cual usted va a encontrar temas como la destrucción por las langostas, un cataclismo cósmico y un oráculo. Un oráculo es simplemente la voz de Dios hablando a través de una persona, es decir, lo que Dios quiso decir al pueblo a través de uno de los profetas. Y vamos a encontrar que hay dos oráculos dentro del libro de Joel, pero previo al segundo oráculo hay un tema de expiación, cuál es el proceso para que Israel sea salvo, la promesa de la intervención de Dios, un pequeño juicio que va a ser como la intervención de Dios inicial y finalmente un mensaje de liberación en el cierre, que está en los versículos 16 al 19 del tercer capítulo. Ahora, esa estructura literaria nos va a dar un poco el tema de lo que nosotros queremos hablar. Resulta que en ese momento histórico ya existían ciertas ideologías y ciertas maneras de escribir. Una de ellas eran la característica que tenía en los libros proféticos en cuanto a la simbología. En el libro de Joel, la simbología era muy utilizada, pero entonces, ¿qué era la simbología para este texto? Era simplemente utilizar figuras del diario vivir, figuras del cotidiano, figuras que sucedían a diario, por ejemplo, las plagas, por ejemplo, las fiestas. Otro ejemplo de ello es la familia, otro ejemplo de ello son los cielos, la tierra, los animales, la naturaleza en general. Todas estas cosas que ellos podían ver eran utilizadas para darles un sentido en cuanto a lo que Dios hacía a través de la historia. Entonces, todas las figuras que vamos a encontrar en el libro de Joel
todos aquellos animales como las langostas, los animales, las bestias de la naturaleza, el cielo, el sol, las tinieblas, los diferentes temas como las trompetas y los caballos van a ser entendidos a través de esta simbología, es decir, la explicación que le daba el autor a estas figuras del cotidiano, pero con una fuerte carga teológica, es decir, cuál es la intervención de Dios en estas figuras. Y una de ellas, y tal vez la más importante, es el tema de las langostas, una figura bastante recurrente en el Antiguo Testamento, presentada como una plaga, como la destrucción. Si vamos a la siguiente diapositiva, entonces, el libro de Joel lo que presenta es un esbozo bastante breve en cuanto al profetismo tardío y al género apocalíptico temprano. Hay ciertos tipos de diálogos con respecto al apocalipticismo, pero entendemos que el apocalipticismo en sí, como una figura literaria, se desarrolla mucho más allá, hacia el 167, con respecto a la persecución de Antíoco Epífanes en el 167 antes de Cristo. Entonces el libro de Joel, como se encuentra en ese periodo intermedio dentro del profetismo tardío y el género apocalíptico, desarrolla mucho el tema de la simbología. Y nos llega a preguntar entonces el tema de quiénes son las langostas que son presentadas dentro del libro de Joel. ¿Y por qué es importante estudiarlas a ellas? Porque el libro de Joel empieza con un primer capítulo en el cual presenta una destrucción absoluta. Esta destrucción absoluta es realmente terrible porque resulta que han destruido con todos los campos, no hay ninguna clase de producción agrícola, han terminado con todo tipo de festividades porque ya la gente no puede tomar el mosto que dice la Biblia. Y resulta que toda esta destrucción la va a presentar a partir de versículo 5. Si usted tiene su Biblia, en Joel 1 dice lo siguiente, versículo 5. Despertad borrachos y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son de diente de león y sus muelas, muelas de león, asoló mi vid y desconcertó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó, y sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Y los versículos más importantes. Versículo 9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, y los sacerdotes ministros de Jehová están en duelo. Este pasaje, esta pequeña porción del primer capítulo, nos refleja entonces que ha existido una destrucción total, no solamente de la condición de población agrícola, de producción de alimentos, también ha terminado con toda la producción de vino y de las festividades que están asociadas a la figura del vino, pero también el versículo 9 nos dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Es decir, ya no existía ofrenda al templo, y si no existía ofrenda al templo, es muy probable que no existiera un templo. Y el templo era la figura religiosa más importante del pueblo de Israel, de Jerusalén, porque allí llegaban todos los pobladores a hacer sus ofrendas para pedir perdón por sus pecados. Entonces, el libro de Joel lo que presenta es una idea de destrucción total, una idea de que esta destrucción fue causada por invasores externos. Algunos pueden pensar que estos invasores externos hacen en realidad mención a unos invasores del reino del norte. Y lo podemos encontrar en el capítulo 2, versículo 20 del libro de Joel. Otros dirán de que el libro de Joel en realidad lo que está haciendo es una mención en cuanto a una leyenda ugarítica del rey Queret, el cual era un rey invasor que utilizaba caballos y realizó múltiples invasiones. Otro tipo de uso para la palabra de los langostas y figuras de langostas dentro del Antiguo Testamento la podemos encontrar en el libro de Jueces, el capítulo 6, versículos 3 al 5, cuando los madianitas, otro grupo extranjero, es reflejado y es comparado con las langostas. Pero en general esta mención de las langostas se refiere a los enemigos, a aquellos que destruyen el bienestar dentro del pueblo de Israel. Para continuar con este tema, entonces, entendemos que el primer capítulo del libro de Joel presenta entonces la destrucción a través de manos extranjeras. Y esta destrucción tiene ciertos tipos de características, entre ellas que existe una clave cósmica.
Esta palabra cósmica se refiere a lo que sucede en el cosmos, en el mundo. Entonces, esta destrucción va a hacer referencia a los cielos, a la tierra, a los animales, a lo que tenemos en nuestro alrededor. Es por eso que el capítulo 2, versículo 2 dice lo siguiente: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Entonces, el libro de Joel presenta esta idea de destrucción con temas de días volviéndose noche, la tiniebla total, pero también existe una modificación de la tierra, es decir, que Dios va a entrar a la tierra y la va a restaurar, así como también la destrucción de las cosechas, el vino y los caballos, es decir, la fortaleza de Israel a través de las cosechas, las festividades que estaban asociadas a la religión en Israel y representadas por el símbolo del vino, pero también estaba el tema de los caballos, los cuales son asociados a la idea de las langostas. Si usted lee el capítulo 2 del libro de Joel, va a darse cuenta que las langostas no se convierten en el único problema de Israel, sino también está el tema de los caballos. El autor no es muy claro al decir si las langostas y los caballos son los mismos o resulta que son una nueva figura. Pero todas estas figuras en realidad van a tener un clímax, van a tener un momento central cuando entendamos la idea del día del Señor. La idea del día del Señor es una idea bastante recurrente dentro de los libros proféticos y hace referencia a un momento en el cual Dios va a intervenir la historia. Esta idea del día del Señor parte del concepto inicial de que el Señor controla tanto lo bueno como lo malo. Si usted se acuerda, en el Antiguo Testamento, los escritores, los israelitas, los judíos, tenían la idea de que Dios era el que daba, pero que él también quitaba. Él tenía el control de todo. Finalmente, esta idea del día del Señor también tenía una relación con la destrucción y juicio de quienes le hacen mal al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios. Esta idea de destrucción era controlada y era vista desde el punto de vista del pueblo en sí mismo como comunidad, es decir, nosotros hemos sido destruidos por el fracaso de nuestra religión, porque hemos pecado, hemos caído, y por eso Dios ha mandado a un pueblo extranjero para poder castigarnos, pero este pueblo extranjero va a estar por cierto tiempo porque Dios tiene el control sobre todo, y finalmente Dios vendrá, los enjuiciará, y cada uno de ellos tendrá un pago por lo que ha hecho. Esta figura es muy popular dentro de las figuras del Día del Señor, dentro también de la idea del profetismo. Y la vamos a encontrar muy clara en el libro de Joel, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, y en el versículo 12. Entonces, esta idea, toda esta idea la vamos a encontrar finalmente dada por un proceso de purificación. Este proceso de purificación lo vamos a encontrar bastante claro en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 25 al 29, y también en el 3, 16 y 17. Y es en este proceso en el cual encontramos uno de los pasajes más populares del libro de Joel, que probablemente nosotros hayamos escuchado en alguna prédica, en alguna enseñanza o en algún momento lo habremos leído. Es el libro que hace referencia al derramamiento del Espíritu de Dios. Este libro dice lo siguiente, este pasaje dice lo siguiente, versículo 28 dice así: y después de esto, después de todo lo que sucedió, después de toda la destrucción, después de todo lo que los pueblos le hicieron a Jerusalén, después del llamamiento al arrepentimiento, dice lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del grande y espantoso de Jehová, o el día del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado.
Este pasaje de promesa de Dios, de una intervención y lo que hará, en realidad es bastante interesante, porque si usted se acuerda, el primer capítulo hace mención a que son los sacerdotes los cuales sufrieron, los cuales dieron la muestra de que se había destruido la adoración a Dios. Pero en este segundo capítulo, esta promesa no menciona a los sacerdotes, sino que menciona a las personas dentro de la sociedad menos probables o menos acertadas para recibir la intervención de Dios, como son los jóvenes, como lo son las mujeres, como son los ancianos, como lo son los siervos. Todas estas personas que probablemente eran vistos como no dignos de la promesa de Dios, ahora son centrales dentro de la promesa del derramamiento de Dios. Y hay una condición: aquellos que se volviesen a Jehová y aquellos que invocaren su nombre serán salvos. Es decir, estas personas no todos lo harán, sino que simplemente aquellos que reconozcan que Dios es el Señor, lo cual es una figura bastante interesante que hace referencia al exilio y la adoración a múltiples dioses y la propuesta de posexílica de la construcción de un monoteísmo bastante acérrimo con respecto a Jehová como el único Dios. Todas estas figuras, todas estas simbologías nos ayudan a entender un poquito más, son un poquito más entendidas con respecto a estas figuras apocalipsísticas, con respecto al día del Señor. Existe entonces dentro de todos estos libros que hablan con respecto a estos finales, a estos apocalipsis, hay algunas figuras y temas como el que existe en el día del Señor, un día en el cual el Señor, un momento en el cual va a intervenir y va a hacer un juicio y va a restaurar el pueblo de Israel. Todos estos van a tener las siguientes características, entre ellas que todos hablan de un fin del mundo, todos hablan de un antes del todo. Por ejemplo, vamos a encontrar en Esdras 33 o en Isaías 13:6. Otra figura importante es que Dios redime a Israel, es decir, al pueblo judío de la cautividad, la cual se inició en el exilio babilónico y en realidad es entendida como un nuevo éxodo, es decir, como una nueva salida, como un nuevo momento de cautiverio. Todos estos textos van a tener también la idea de que Dios vuelve al pueblo judío a la tierra de Él, es decir, Dios vuelve a estar dentro de la historia de Israel por medio del templo. Entonces, una segunda figura, una tercera o cuarta figura en realidad, es que Dios restaura a través de la restauración del templo su presencia. Dios también promete en estas figuras, en este tipo de textos, Dios promete que existirá un nuevo rey, un nuevo regente de la casa de David, alguien que provendrá del mismo linaje, es decir, un Mesías. Este Mesías vendrá como una figura para conducir al pueblo de Israel trayendo justicia y paz. Además de ello, otra característica que tienen estos textos de apocalipticismo y de profetismo de esta época es que todos presentan que todas las naciones van a reconocer a Dios como el único soberano y Dios verdadero. Además de ello, Dios resucita a los muertos y finalmente Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva. Todas estas figuras están representadas en los diferentes textos de profetismo y estos profetas de la etapa posterior, pero están muy claros también ciertos de ellos dentro del libro de Joel. Pero esto nos lleva a pensar entonces que el libro de Joel, para poder ser profetas y poder demostrar que tiene inspiración, utiliza oráculos. Como les decía hace un momento, los oráculos son aquellos figuras que representan cómo Dios habla a través de una figura humana, un profeta generalmente, al pueblo de Israel, llamándolos al arrepentimiento o haciendo una promesa de intervención divina al pueblo de Israel. El libro de Joel tiene dos oráculos, dos momentos. El primero de ellos es el llamado al arrepentimiento. El primero, si usted lo está escribiendo, lo va a encontrar, no está en la diapositiva, pero lo va a encontrar en el capítulo 2, versículos 12 al 27. Algunos van a decir que incluso va a ir hasta el versículo 32. Además de ello, encontraremos que el siguiente oráculo lo encontraremos más adelante en el capítulo 3, en los versículos, solamente quiero confirmar una cosa aquí, versículo 1 al versículo 15. Estos oráculos van a presentar diferentes momentos en los que Dios va a hacer una intervención y va a hacer dos figuras centrales. El primero de ellos va a ser un llamado al arrepentimiento.
El escritor lo que está haciendo en este primer oráculo es presentar a los personajes necesarios para hacer la expiación, ya que entiende que no existe un templo, que el motivo central del pecado de Israel, de la caída de Israel, es que no existe un templo, como lo decía el capítulo 1. Y como no existe el templo, no existen sacrificios. Entonces, el verdadero arrepentimiento será de corazón. Es decir, en el primer oráculo en el que encontramos en el capítulo 2, el primer arrepentimiento no va a venir con respecto a la declaración de que si Dios tiene o no que recibir la adoración en el templo, sino que vendrá como un momento en el cual se rasgarán las vestiduras, pero estas vestiduras será también vuestro corazón, lo cual encontraremos en el capítulo 2, versículo 12, que dice lo siguiente: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande para misericordia, y que se duele del castigo. Entonces el autor se está preguntando, si no hay un templo, si no hay adoración, ¿dónde está Dios? Dios va a llegar al pueblo, según la respuesta del autor, por medio del arrepentimiento. Y ese arrepentimiento no va a ser como el clásico arrepentimiento en el cual llevamos sacrificios al templo, porque no hay, sino que lo que va a suceder es que va a ser un arrepentimiento del corazón. Y este arrepentimiento se va a dar a través de tres figuras: a través de rasgar vuestros corazones, a través del lloro y el lamento. Es decir, el pueblo de Israel entendía que para poder encontrar a Dios debía arrepentirse de sus propios deseos, sus propios pecados, para encontrar nuevamente a Dios. Entonces, este primer oráculo lo que está haciendo es un llamado al arrepentimiento genuino, el cual entiende que es desde el interior, desde el corazón. El segundo oráculo será aquel que hace referencia a un derramamiento del Espíritu Santo, el que leíamos hace un momento. Ese segundo oráculo va a demostrar entonces que Dios va a derramar, va a intervenir, ya no de manera destructiva, sino de manera benévola, va a hacerlo de buena manera en el cosmos. Es decir, va a traer, por ejemplo, dice, derramaré mi espíritu en aquellos días, daré prodigios en el cielo, la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. Todos estos van a ser ya no como momentos desastrosos, sino más bien van a ser momentos de bendición. Y estos momentos de bendición, entonces, lo que harán va a ser que demuestren que la estructura religiosa, después del arrepentimiento, va a cambiar. El autor está pensando de que este arrepentimiento, ante la ausencia de sacerdotes, los cuales son los grandes faltantes de la promesa en el 2:28, va a utilizar a personajes olvidados dentro de la estructura religiosa, como lo son los siervos, como lo son los jóvenes, los ancianos, y van a ser ellos quienes reciban la promesa de Dios del derramamiento, de la restauración. Es muy importante entender que el derramamiento en este pasaje es entendido como restauración, para volver a tener una buena relación con Dios. El pasaje entonces de Joel está invitando no solamente a una restauración externa de lo que sería el templo y de lo que era el proyecto del templo, que probablemente para el autor ya había sido realizado, sino que le está haciendo un llamado a la restauración interna, que la religión debía ser renovada, y aquellos que habían sido olvidados por las estructuras de poder, por ejemplo los sacerdotes, aquellos que estaban en las partes más altas de la estructura de poder, ellos debían ser recordados. Pareciera ser entonces que finalmente el autor está más a favor de una religión que está basada en lo campesino y en lo rural, pero que en su construcción monoteística del proyecto sacerdotal nos lleva a pensar de que el autor más bien está presentando una figura conciliadora. Es decir, como les decía al inicio de la clase, aquellos que se habían ido a Babilonia, al exilio, y aquellos que habían quedado, habían desarrollado diferentes filosofías, diferentes teologías y diferentes formas de entender a Yahvé, al Señor. Pero cuando regresaron, estas dos figuras encontraron ciertos tipos de fricciones, porque para algunos Dios estaba en el templo. Para aquellos que regresaban de Babilonia a reconstruir el templo, su principal motivación era que Dios debía ser otra vez puesto en el templo porque allí estaba su presencia. Pero los que habían quedado, Dios ya no estaba en el templo porque Dios ya no podía estar allí porque el templo había sido destruido. Pero ellos habían experimentado de esa relación con Dios a través de las diferentes figuras, a través de las tradiciones orales. Mientras no existió templo, ellos siguieron adorando.
Entonces, estas dos figuras, estas dos ideologías, probablemente tuvieron muchas fricciones y las vamos a encontrar en ciertos pasajes de la Biblia. Sin embargo, el libro de Joel lo que está haciendo es bastante conciliador al hecho de mostrar de que Dios sí puede estar dentro del templo, y en realidad lo entiende, pero también lo presenta de que Dios también va a estar dentro de aquellos que han sido olvidados, aquellos que probablemente no estuvieron en la élite, en la aristocracia que se fue al exilio, sino que también estaba dentro de aquellos que están allí, en el pueblo en general. Entonces, habiendo revisado todo este tema, podríamos terminar revisando en el libro de Joel una especie de mensaje, lo cual ya hemos probablemente entendido hasta ahora, pero lo podemos encontrar si tiene su Biblia. Podríamos irnos al capítulo 3, al versículo 16 al 21. La figura entonces de toda esta historia es que el pueblo de Israel está mal, luego el pueblo de Israel pasa por grandes momentos, el profeta, el oráculo, hace un llamado al arrepentimiento, existe un arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento viene del corazón, luego viene el juicio, el cual usted puede encontrar en el capítulo 3, versículos 1 al 15, y finalmente existe una promesa de liberación. Esta promesa de liberación no solamente es una promesa en la cual Dios los sacará de donde están y los dejará en el olvido, sino que lo que hará Dios, de acuerdo al autor, es que Dios volverá a restaurar aquella abundancia que existía previa a la caída del pueblo de los israelitas. Si usted lo entiende y lo va a encontrar muchas veces dentro del Antiguo Testamento, existe un círculo, que es lo que sucede en la historia de Israel. Generalmente empiezan bien, luego cometen un pecado, luego caen, por alguna razón caen y cometen un pecado, luego Dios interviene y son castigados, generalmente a través de la invasión, a través de la opresión de un pueblo externo, y finalmente Dios vuelve a intervenir y luego los restaura. Si usted lee las historias en el Antiguo Testamento, este será el círculo que viva el pueblo de Israel. Y la parte final del libro de Joel, en el capítulo 3, versículos 16 al 21, va a ser simplemente la parte final de este círculo que hemos revisado en esta mañana. Dice lo siguiente: y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habitó en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán por ella. Interesante, porque el capítulo 2 demuestra que entiende entonces la historia de Israel, porque Jehová sí se presentó en un monte primeramente, donde entregó los mandamientos, pero luego también fue presentado y habitó dentro de Jerusalén. ¿En dónde? En el templo. Y la frase que dice, y extraños no pasarán más por ella, hace una clara referencia al exilio, a la invasión. ¿Qué sucede entonces después de este exilio? La promesa es que sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. La casa de Jehová, entonces, el templo será restaurado, es decir, habrá abundancia nuevamente a través de las aguas, y existirá también abundancia de la leche, es decir, del alimento que tenía el pueblo de Israel. Había una cuestión de restauración profunda. Interesante, porque el versículo 19 introduce una figura que no habíamos revisado hasta entonces, que es la figura de Egipto. Egipto tenía una gran atención por parte del pueblo de Israel, porque Egipto era asociado con ese opresión, con esos momentos de tristeza, los cuales fueron grandísimos, y es por eso que Dios finalmente los lleva al desierto y los lleva después a la tierra prometida. Pero Egipto es visto como el gran opresor de Israel, del Israel antiguo. Entonces la promesa que hace Joel es que este Egipto será destruido y Edom será vuelto en tierra de desierto asolado, otra figura que también es un enemigo de Israel, por la injuria hecha a los judíos, a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Otra vez otra figura de nuevo a las guerras y a las invasiones. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Estos dos últimos versículos lo que están haciendo es demostrar de que entonces, a pesar de que sucedieran todas estas cosas, todas esas invasiones, todos esos enemigos, lo que sucede es que Dios siempre sale al rescate
Y dice que entonces Judá no será abandonada, sino que simplemente siempre estará habitada, siempre estará en pie, siempre estará viva. Y estando viva, será Dios el que la limpie, el que la purifique, porque Jehová seguirá estando de su lado. Es interesante entender de que estos textos no están hablando en realidad de lo que va a suceder en el futuro, sino más bien están utilizando esta simbología y este lenguaje para entender lo que sucedió en el pasado, para darle significado al presente y dar una esperanza para el futuro. Finalmente, estos textos proféticos que demuestran este tipo de destrucciones y apocalipsis y momentos cataclísticos, lo que están haciendo es eso, entender lo que sucedió antes, darle un significado de la intervención de Dios, entender por qué estamos aquí y finalmente entender cómo Dios va a intervenir mi historia en el futuro y cómo no me va a abandonar en el futuro. ¿Cuál es el mensaje entonces para nuestros días? Lo he dividido en tres partes, en realidad, pero podemos discutirlo porque el pasaje de Joel, el libro de Joel nos invita a muchas reflexiones. Una de ellas es que los exilios se asemejan mucho a nuestra situación actual. Muchos de nosotros sentimos de que hemos sido invadidos, que nuestra condición actual no es la más propia, que no nos encontramos en el mejor momento, no nos podemos reunir en nuestras casas de adoración, en nuestras iglesias, y nos encontramos como en un momento en el cual nos hemos expuesto a nuevas formas de pensar, nuevas formas de entender la vida, nuevas formas de experimentar nuestra religión, de experimentar nuestra relación con Dios a través de la tecnología, a través de internet, a través de los celulares. Pero estos exilios nos invitan entonces a poder repensar nuestra manera de adorar a Dios. Es decir, estamos frente a la oportunidad de poder evolucionar en nuestra relación con Dios, de hacerla mucho más profunda, mucho más real, mucho más fuerte. Un segundo aspecto que me parece que el libro de Joel nos invita a pensar para nuestros días es el tema del arrepentimiento. Nos demuestra que a veces nosotros podemos olvidarnos por todas las situaciones que están sucediendo, por el tema de los exilios, por el tema de diferentes cosas que nos han privado de la relación directa con Dios. Y Dios nos vuelve a decir, existe la oportunidad del arrepentimiento, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que debe suceder? Lo vamos a encontrar a través del derramamiento de Dios y a través de las demostraciones. Es decir, el libro de Joel nos invita a que nuestros arrepentimientos no van a ser en figuras religiosas claras como lo son el templo, como lo son figuras o estructuras de poder, sino que viene desde el corazón, empieza desde nosotros mismos, a través de nuestra comunidad con Dios, a través de nuestros pecados siendo rechazados, pidiendo perdón por ellos, para que finalmente Dios nos prometa que estará con nosotros, como lo dice el 3, no es 31, sino 21, allí está mal escrito, el capítulo 3, versículo 21, que hace una referencia a la perpetuidad, es decir, no importa lo que suceda a nuestra diestra o lo que suceda a nuestro alrededor, sino que simplemente Dios estará allí siempre. Sin importar lo que estemos viviendo, nosotros podemos pensar de que si nuestro arrepentimiento es genuino, que nosotros seguimos adorando a Dios, estamos cerca a ellos, Dios seguirá estando, habitando dentro de nosotros, a través de nosotros en la historia. Me gustaría que usted esta mañana, cuando se vaya o vaya a hacer otras actividades en su casa, o cuando esté trabajando o esté realizando alguna actividad con su familia, me gustaría que usted pensara, ¿cuáles son las cosas en mi vida? ¿Cuáles son aquellas prácticas, pecados, aquellas cosas que nos alejan de la comunidad de Dios? Aquellas cosas que han venido a nuestra vida y nos han invadido y no nos permiten estar en paz con Dios. Me gustaría también que usted pudiera pensar un poco acerca de las naciones, los ejércitos en mi vida. El libro de Joel hace mucha referencia a otras naciones que tenían o implicaban e infundaban el miedo dentro del pueblo de Israel. Por ejemplo, los egipcios, por ejemplo, estamos la casa de Edom, tenemos diferentes figuras. Usted las va a encontrar cuando lea el libro de Joel en esta semana. Y finalmente me gustaría que usted pensara en el tema de cómo puedo vivir mi vida en ese arrepentimiento que está presentando el libro de Joel, que no está relacionado con respecto a una práctica externa, sino más bien una práctica interna, una revisión, a una autorrevisión de mis pecados, de mi situación actual y de lo que yo puedo y debo hacer. Así que lleve esas tres preguntas a su casa, reflexione en ellas, ore, lea la Biblia y vamos a ver lo que el Señor va descubriendo a través de estas tres cosas. Doris.
Gracias, Jorge, por siempre tan interesante clase que nos ha llenado de mucho conocimiento también y algunas duditas también que queremos que puedas compartirles a los hermanos. Nos estaba escribiendo Soledad que es la Vulgata. Me imagino que se refiere a la Vulgata latina. Yo Ujú. justo tengo aquí la Biblia católica, una Biblia de la herencia de mi abuelo Ya. gigantesca. Esta Biblia me empieza diciendo que traducción de la Vulgata latina del español 1888. Y aquí tengo 3 capítulos. En esta es versión católica, no hay Tienes 4. te voy a A mandar, ver, sí, dime. entonces, es como que ya las nuevas versiones tienen 3 o cuáles son las versiones que tenían 4 capítulos, porque estaba viendo en la Biblia católica, como me gusta mucho leerla para los estudios, Ujú. eh, eso. ¿Y qué es y la Vulgata latina que le puedo explicar a Soledad también? Claro, la Vulgata Latina es un esfuerzo de traducción de San Jerónimo, o sea, San Jerónimo, y lo que es una traducción al latín del texto que encontramos en el griego. Es decir, la traducción en latín era la que era utilizada por la Iglesia Católica, la Iglesia en general, hacia el medioevo, el siglo IV, V, y era la utilizada para todo el tema de las prácticas, de las misas y todo el tema de las reuniones masivas. Ahora, el tema de la Vulgata es que la Vulgata fue utilizada hasta, como tú dices, hasta el siglo XVIII, XIX, y luego fue que realmente se empezó a utilizar las versiones en lenguajes autóctonos, nativos, en español, en inglés y cosas así. Pero algunas Biblias que vamos a encontrar, porque si ustedes se ponen a estudiar el libro de Joel con académicos, ustedes se van a dar cuenta que el libro de Joel va a ser estudiado con 4 capítulos, no con 3 como lo hicimos en esta mañana. Pero esto más bien tiene que ver con respecto a la numeración que se ha hecho del libro de Joel. Algunos dicen que se dividió la numeración y que el capítulo 3 tiene ciertos números y el capítulo 4 tiene los que le faltaban. Pero en realidad la Vulgata era simplemente la traducción que hicieron al latín. Así como me acuerdo que en la anterior clase hablamos un poquito acerca de la versión en griego, de la traducción del hebreo al griego. Ahora estamos hablando y revisamos la traducción del griego al latín, de los textos que existían disponibles al latín, que fue el lenguaje utilizado como lengua franca para el tema de las expresiones religiosas del catolicismo. Ok, gracias, Jorge. Hay otra pregunta que dice si el Espíritu de Dios que habla Joel es el mismo del Espíritu Santo del Nuevo Testamento. Interesante pregunta, voy a tratar de no alargarme mucho en esta, pero es el mismo espíritu, la misma idea, pero la concepción es distinta. Tengamos cuidado porque el libro de Joel está entendiendo a un Dios que tiene representaciones. Es un Dios que da lo bueno y lo malo. Es un Dios que se presenta a sí mismo dentro de la historia. Es un Dios que sí, derrama de su espíritu. Pero la versión del Nuevo Testamento ya tiene una versión mucho más evolucionada con respecto también a la intervención de Jesús en la historia y la promesa de un Espíritu Santo que también es un Dios trinitario en este caso, pero que en este Nuevo Testamento presenta que el Espíritu Santo no solamente va a ser para ciertos grupos de personas, como lo dice el libro de Joel en el Antiguo Testamento, para ciertas clases, como los jóvenes, los ancianos, los siervos, sino que en el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios se refleja a las naciones, como una muestra del sello de la comunidad de Dios con las personas que han aceptado su nombre. Sí, es la misma referencia, es el mismo Espíritu de Dios, pero la concepción, la manera en que el autor lo presenta, de pronto es un poquito diferente en cuanto a su entendimiento, a lo que está sucediendo en su momento, como el contexto histórico afecta a su forma de escribir. Ya. Aquí me ponen Joel es Jehová es Dios. No sé si me está preguntando si ese es el significado. Sí, ¿Viste? es uno de los significados. Joel es Dios, Jehová es Dios, porque él, la partícula él, era utilizada para referirse a Dios, como Elohim, el Shaddai. Entonces sí, Joel es un acrónimo, podría decirse, de que Jehová es Dios. Es por eso que no traté de entrar en este tema de la autoría y de la figura, sino más bien el tema del contexto histórico para entender un poco más. Pero si queremos estudiar un poco el tema del significado de la palabra, sí es lo que dice el hermano. Ya. ¿Qué significa el profetismo tardío? El profetismo como escuela literaria, como escuela de pensamiento dentro de la religión,
tiene diferentes momentos. Si ustedes leen los profetas mayores, van a darse cuenta de que los oráculos, la figura principal dentro del profetismo, tiene diferentes tendencias. Por ejemplo, el profetismo clásico tiene una tendencia a hacer denuncia de los pecados del pueblo de Israel. Pero este profetismo tardío se certifica tardío porque es un desarrollo mucho más posterior, mucho más, ya no está dentro del exilio, dentro preexilio, sino que está mucho más cercano a las figuras helénicas. Es decir, ya viene con un desarrollo más fuerte, con otras filosofías que son adquiridas por el pueblo de Israel y por los escribas con respecto a lo que sucede a su alrededor. Por ejemplo, el exilio es una gran figura y es una gran influencia dentro de este desarrollo, porque hay otros temas que son incluidos dentro del profetismo. Es por eso que el profetismo tardío tiene características un poquito distintas. Ya no habla solamente del pecado del pueblo, sino que ya tiene un enfoque más apocalíptico, más bien de destrucción, de expiación, de renovación, de restauración. Entonces, este profetismo simplemente es un desarrollo posterior que tiene que ver y parte dentro de esta figura clásica de denuncia del pecado. Ya, y una última que nos escriben, dice que si podemos hablar de un real arrepentimiento cuando hay opresión de un pueblo sobre otro o una casta gubernamental de ese tiempo o el actual, sobre una casta más débil. Y esas figuras de poder, esas figuras entre quienes oprimen a otros, están presentes dentro del libro de Joel. Y Joel lo entiende así, entiende que existe una opresión. Y para el libro de Joel, el que finalmente será el que juzgue y el que dé, por así decir, entre comillas, el merecido a estos otros pueblos, será Dios. El único papel del pueblo oprimido es su arrepentimiento genuino, es un arrepentimiento de corazón. Entonces podemos hablar de que existe, sí, una realidad y de manera concisa la realidad o la manera en que esto sea cierto o la veracidad del arrepentimiento va a depender de nosotros mismos, de cuánto estemos dispuestos nosotros, si somos el pueblo oprimido, con respecto a nuestro conducir, a nuestro diario vivir. Y también, si nosotros somos los opresores, por otra parte, entender de que Dios también va a lidiar con nosotros. Es decir, Dios está presentando una idea de que sí, existen muchos problemas, existe mucha opresión, pero la iniciativa empieza a través de las comunidades y las figuras individuales, es decir, un arrepentimiento genuino desde nosotros para que el sistema pueda cambiar. Ya. Entonces, dejamos de compartir pantalla para que podamos despedirnos y te voy a leer hasta mientras un comentario de una hermana que nos hace como un pequeño resumen que dice, Joel enfatizó el arrepentimiento, proclama que sin arrepentimiento sincero los hijos de Israel no tienen esperanza alguna de restauración. Las langostas eran precursoras del día de Jehová. El día de Jehová es primero y principalmente un mensaje de juicio, un mensaje de futura restauración y esperanza. ¿Ok? Entonces, queremos agradecerte mucho, Jorge, por la clase de hoy. Gracias por la disposición siempre de ayudarnos, tus clases siempre muy, muy profundas, que eso es lo que nos invita a seguir estudiando más cosas, que nos quedan inquietudes de que puedan también seguir estudios formales. El seminario sudamericano está también para eso, para que los hermanos que quieran profundizar más formalmente, pues ahí está. Pero nosotros seguimos con nuestra academia bíblica. Ya la próxima semana tenemos nuestro curso final de cierre. Estaremos estudiando sofonías con el pastor Yatensi Bonilla. Están invitados todos, que no se pierdan ya su última clase, que se sigan igualando. Gracias a los hermanos que están escribiendo por sus comentarios de gratitud para el profesor, como la hermana Derly, María Soledad, que te agradecen por el excelente estudio, que te bendicen, Jorge. Gracias siempre, este ha sido un tiempo especial. Entonces, con ustedes, mis hermanos, nos vemos la siguiente semana, ya con la última clase y ya podemos descansar. Sí, Jorge, ¿nos puedes despedir con una oración, por favor? Claro, vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que hemos compartido. Gracias, Señor, porque tú nos has ayudado, Señor, a través de este proceso de estudio, Señor. Gracias por revelarnos aquellas cosas que de pronto, Señor, no entendíamos antes. Te pedimos, Señor, que estas cosas no se queden solamente en nuestra cabeza, en nuestro corazón, sino que realmente podamos aplicarlas en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que en estos momentos que vivimos oscuridad, tristeza, dolor, Señor, podamos ser luz a aquellos que nos rodean, aquellos que tal vez no nos conocen, también puedan conocer de tu amor a través de nosotros.
Te damos gracias, Señor, y te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que han estado esta mañana en la clase, a sus familias, Señor, a las personas cercanas a ellos, Señor, cuídalos, dales salud, Señor. Y te pido, Señor, que tú los bendigas en esta semana, que a pesar de las situaciones normales de la vida, Señor, aquellas situaciones que vienen en contra de nosotros, tú puedas ser nuestra esperanza a través de todos estos momentos. Amén. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un sábado bendecido. Hasta el próximo sábado. Bendiciones.